¿Qué tal? ¿Cómo les va? Que el PAN y la ciencia sean el mismo día una buena noticia no es frecuente. Yo diría que hace años que esto no ocurre. Vamos a empezar por el PAN. ¿Cuál es la buena noticia? El acuerdo para que sea parte también de la tarjeta alimentaria y millones de personas puedan comprarlo a un precio que les resulte accesible y que lo puedan poner en su mesa. Esta es la noticia quizás importante de hoy sobre lo que es la mesa de los argentinos. El kilo de pan a 65 pesos con tarjeta alimentaria. El importe va a ser un beneficio a partir del 20 de enero y es por el acuerdo social en provincia de Buenos Aires. Es decir, hay zonas que ya, Matanza, Hurlingham, etcétera, que ya empiezan a trabajar desde el 20 y después esto tiene que llegar a todo el país. Gastón Mora, que es titular de los panaderos en Capital, nos decía: después de 4 años de malas noticias podemos dar una buena noticia. Pan 65 pesos para todos los beneficiarios de la tarjeta alimentaria a lo largo y ancho del país. A medida que se vayan lanzando las tarjetas en las provincias, a partir de ahí nosotros ya vamos conectándonos con las panaderías de barrio, de base, y las vamos sumando al programa para que accedan a este beneficio los que tienen la tarjeta. Este hombre de Avellaneda es un luchador ya legendario en materia de tratar de ofrecer el pan a un precio que sea accesible a la gente, porque ellos están en contacto con esa clientela más vulnerable de la sociedad y da mucha pena cuando la gente se tiene que ir a mirar por televisión los canales que ya uno puede imaginar cuáles son, que le enseñan a la gente cómo hacer del pan duro algo que sea un poco aceptable. Ni mínimamente esto ocurre, pero era lo que hacían en los tiempos de la militancia del pan duro, que era lo único a lo que podían aspirar algunas mesas de los argentinos. Pero al mismo tiempo, concomitantemente apareció una buena noticia para los científicos, para la gente del CONICET, para la muy sufrida gente que otra vez estaba pensando en irse del país, como había sucedido en otras épocas. Un aumento progresivo, dice la noticia, para aumentos del CONICET. Esto que es un anuncio parece sectorial, tiene que ver con toda la Argentina. Es la posibilidad, señalada por Santiago Cafiero, de reparar las deudas que se venían gestando durante los 4 años de abandono y de prestigio de la ciencia hacia los científicos. Roberto Salvarezza, el ministro, dijo esto hoy: que aquellos que se están formando, se han formado en la educación pública, en la universidad pública, puedan permanecer y contribuir al desarrollo de nuestra sociedad. Muy contentos, tenemos que agradecer también no solo al presidente, a Santiago, sino también al ministro de Economía, a Martín Guzmán, que realmente ha hecho un esfuerzo importante en darnos los recursos para poder retomar este rumbo, este mensaje que la ciencia es importante para nuestro país. Pan y ciencia, buenas noticias el mismo día, me parece que era algo bastante interesante para poder empezar nuestra columna. Por supuesto que las secuelas del neoliberalismo están habitándonos. Mire lo que pasa con las farmacias. Peligra la atención en farmacias al PAMI por la millonaria deuda de la gestión macrista, y de esto estuvimos hablando con Rubén Sajén, que es de las farmacias de Capital. Las farmacias no la pasaron bien en la gestión anterior con la atención al PAMI. Reducciones constantes de presupuestos, postergaciones en los pagos, los jubilados obviamente la pasaron peor porque no pudieron acceder en muchos casos a sus medicamentos. Al irse de la gestión, la administración anterior del PAMI dejó 2 meses de deuda a la farmacia. 2 meses lo de la gestión anterior y se han ido acumulando, al día de hoy son 6 meses. Esto seguramente podrá arreglarse, lo van a hacer, pero ¿cómo revertir la tendencia que dejó el neoliberalismo en la Argentina? ¿Cómo se hace para volver al 50-50? Aquello de la mitad para los trabajadores y la mitad para la gente más favorecida de la sociedad. Es muy difícil. Mire, la distribución del ingreso se aleja del 50-50. Con el kirchnerismo había llegado, podemos ver una placa muy interesante, a casi el 53%, es decir, 53% para la clase trabajadora y 47% para los sectores más beneficiados. Por la crisis, el trabajo precario y trabajo por cuenta propia volvió a ganar posiciones el sector más rico que se queda con más dinero. Mire ustedes las diferencias. En el 2004, con el país devastado, estaba devastado porque los ricos le habían quitado
a los más vulnerables y a los sectores medios prácticamente todo, casi el 70%, como en 1930. En el 2007 ya hubo recuperación, 2009, mire 2012 y mire 2015, 53,2 para los trabajadores. Mire cuál es el tercer trimestre del 2019, 44,4. Esto significa que el trabajador ha sido directamente estafado durante todo este tiempo. Mejora en la distribución del ingreso, que se mide internacionalmente a través de un coeficiente, el coeficiente de Gini, bajó desde el tercer trimestre del 2003 al tercer trimestre del 2011 del 0,53 al 0,43. Todos saben lo que significa el esfuerzo para que este índice se mueve muy lentamente. Haber disminuido el índice. Comenzamos por formar lo que llamamos el Instituto de la Remuneración, que funcionó en Trabajo y Previsión y que estudió localmente, como también desde un punto de vista general, los salarios con relación al costo de la vida. Y nos dio un índice para poder establecer lo que nosotros llamamos entonces el salario vital móvil. Es decir, una base debajo de la cual no podía estar ningún trabajador porque estaba sumergido. Es decir, porque no ganaba lo necesario para hacer frente a un costo de la vida. Fue así que se fue estableciendo paulatinamente ese equilibrio. Equilibrio que se refleja perfectamente en los porcentajes de la distribución de la renta, ni más ni menos. ¿Cuánto le toca a cada sector de la sociedad? A los trabajadores les había ido muy bien hasta el 2015. Vieron ustedes el 53%. Ya ahora están en el 44%. Y cuando termine de hacerse las cuentas de 2019, seguramente van a estar en el 42%. 10 puntos menos para el trabajador. 10 puntos que pasaron a los bolsillos de los más ricos, de los que más tienen. Esta es la puja que tenemos permanentemente en la sociedad, la puja por la renta. ¿A dónde van a parar los dineros y las riquezas que eventualmente pueda generar el país? Siempre para los que tienen más, y no puede ser. Para colmo de males, sabe usted lo de la deuda, ya lo tenemos cansado con lo de la deuda, pero es un tema de todos los días, hay que afrontarla. Mire lo que decía Clarín, cómo será la cañada. Los intereses de la deuda fueron el rubro de mayor expansión del gasto en el año 2019. Hay un tuit de alguien que fue diputado, el señor Di Cola, que tenía que ver con sectores de fuga de capitales, que estudiaban y peleaban contra la fuga de capitales, que dice, por Clarín, los intereses de la deuda fueron el gasto de mayor crecimiento en 2019. Casi todos los otros rubros disminuyeron. Y él agrega, disminuyeron jubilaciones, sueldos, más los tarifazos. Es terrible lo que ha sucedido respecto a la deuda que se deja a los argentinos. No queremos seguir tomando deuda y obligar a que nuestros hijos y nuestros nietos la tengan que pagar. No queremos seguir tomando deuda y obligar a que nuestros hijos y nuestros nietos la tengan que pagar. Bueno, esto que es seguramente un dato constante y permanente. La deuda nos habita, la deuda nos condiciona, la deuda determina que la Argentina tenga todo el tiempo que mirar, mucho más lo que hay que pagar por los intereses, y ni hablemos del capital, que por lo que se puede hacer a fin de solucionar el tema de la deuda interna, que por supuesto es la más grave porque es la que atañe al hambre y al tejido social roto de los argentinos. El trabajo también, ahora aumentó el trabajo en negro, y esta es una muy mala noticia, porque esto no es fácil cambiarlo. Ya hay una cuestión cultural de por medio, una cuestión estructural muy difícil de manejar. El campo no distribuye, esto es algo sabido. Teníamos además otra placa en general, pero con esta me alcanza, porque lo que quería decir a la gente del campo es que con toda la presión que están haciendo, cometen ya a esta altura una grave injusticia. El 83% de los empleados rurales están informales
y ganan muy mal. Esta es una realidad que no se puede cambiar. Muchas veces usted se preguntará, bien, ¿y cómo nos ha pasado todo esto? ¿Por qué Macri? ¿Por qué pueden tener tanta gravitación con sus lobbies? Aquellos sectores más poderosos, los bancos, el campo, ya no digamos la industria, porque la AUIA está también en una situación de mucha preocupación por lo que pasó en estos 4 años. Nos ocurrió a partir de la enorme mentira de la que mañana se van a cumplir 5 años. El suicidio de Nisman convertido en un crimen. El suicidio de Nisman a continuación de una delirante denuncia que hizo contra la entonces presidenta de la República. Página 12, hace un ratito titulaba de esta manera: la muerte de Nisman. A falta de pruebas, buenas son las especulaciones. El naufragio de la hipótesis del asesinato, agudizado por el impacto de la serie de Netflix, lleva a Cambiemos y sus correlatos judiciales y mediáticos, encabezados por Clarín, a agudizar la imaginación y presentar nuevas especulaciones. Nuevas y absurdas especulaciones. Lo de Clarín de hoy ya no tiene límites. La crueldad, la impiedad, la locura de poder de quien está detrás de Clarín. El señor Héctor Mañeto permite que otra vez un hombre que simplemente cometió el error de ser una especie de chepibe, en todo caso, como él mismo lo dice, de Nisman, sea acusado en la tapa del diario de un verdadero delirio, de un hecho demencial, un espía que vive cerca de su casa que hizo llamados, tan solo por la vecindad, aunque a usted le parezca increíble, ni siquiera porque haya llamados entre ellos. Nisman, una nueva pista. Piense usted que todavía están buscando pistas. Es decir, a 5 años, después de afirmarle a sus lectores, a sus telespectadores, que Nisman había sido asesinado, todavía están buscando pistas. Este hombre, tenga un poco de piedad. Está con una tobillera, Lagomarsino. Tiene hijos que ya son preadolescentes y que tienen que salir a la calle y encontrarse con este título suyo, jefe, que es una vergüenza. No se puede quitar la vida, pero tampoco se puede quitar las ganas de vivir de los demás. Miren, vamos a recorrer el diario. Miren lo que han hecho hoy. Vamos a echarle un vistazo a la tapa y al contenido adentro. Es un pequeño video que armamos para que ustedes tengan idea de lo que ha ocurrido. Si no lo tenemos, lo podemos pasar por alto, porque hay tanto para hablar al respecto. Pero esto de la nueva pista es algo que generó de Tony Coleman, eso que ya tenemos en pantalla y que podemos ir mostrando mientras... Ahí está el video, ahí lo podemos ver. Mire la tapa, mire lo que le dan adentro, mire la foto que ponen de Lagomarsino. Mire, es un loco. Mire que hay miradas y miradas, eligen, hablan hasta esto. Todas estas páginas porque un espía vive cerca de Lagomarsino. Esto es lo que hoy han hecho. Es una cosa absolutamente increíble. ¿De qué se ríe? Del daño que hace a un pobre hombre con sus hijos, etcétera, que todos saben, incluido él, que no tiene nada que ver con el crimen, que le dio la pistola porque era un jefe que tenía un enorme poder sobre él. Mire lo que pone Tony Coleman hoy, mire la foto que ponen. Esto es deliberado, esto es una manera de hablarle a la gente. Buscan la foto de una persona que pone cara de asombro, pero que en este caso se convierte en la cara de una especie, en la mirada de un asesino, de alguien que podría matar a otra persona. Bueno, todo esto ocurrió hoy. Me acuerdo de un saltador de Garrocha, Sergei Bubka, que todos los días o todos los meses saltaba 1 centímetro más, se superaba a sí mismo. Bueno, la demencia de Clarín todos los días va un poco más arriba. Por eso Raúl Coleman, éntrenle a este tuit, decía hoy: mamita querida, la increíble historia que publica Héctor Gambini, así se llamará el periodista, en Clarín ahora. Había un espía que se comunicó 27 veces desde un lugar a una cuadra de donde vive Lagomarsino, con altos funcionarios de inteligencia, el día después de la muerte de Nisman. ¿Indicio de qué es eso? Se pregunta Tony Coleman y sigue los tuits. Es mucho el material, vamos rápido. Como no tienen a nadie que haya entrado a ese edificio, y menos a ese departamento, inventan las cosas más insólitas. No pueden explicar nada. El departamento ordenado, no hay pelea, el baño cerrado por dentro, agrego yo, el departamento cerrado por dentro, no hay una pisada. Llámense a silencio, les dice Tony Coleman.
no tienen una miserable prueba de homicidio, porque no hay homicida. Más que todos estos delirios, está la prueba de que Nisman leyó un posteo de Claudio María Domínguez sobre el regreso de la muerte esa mañana a las 7:20 de la mañana. Anoche en TN, la Nata, y lo escuchamos atentamente, daba su versión de por qué es obvio que Nisman fue asesinado. Y se equivocaron mucho con volver a refletar el caso Nisman, porque refletaron uno de los casos casi indiscutidos que hay en la Argentina. Es tan obvio que a Nisman lo mataron, que lo venimos diciendo desde el día siguiente. Vos lo dijiste, Jorge, pequeña intimidad que cuento. Tenemos, por supuesto, yo tengo la suerte de laburar con Jorge todos los días, y cuando hay un hecho de semejante magnitud, de semejante conmoción, bueno, uno trata de ver cómo reacciona, trata de aprender un poco cómo se reacciona y cómo se trabaja en esas circunstancias. Y me quedó grabadísimo, pero grabadísimo para siempre, Jorge, que al día siguiente vos dijiste, no hay ni... Bueno, esto le quedó grabado, se ve al joven periodista, estaba verdaderamente impactado de que se pudiera decir. Efectivamente, el primer día ya la Nata pensaba o quería creer, y yo lo contrario, respecto a que era un crimen que se había cometido, por supuesto, por parte del gobierno anterior. El gobierno está dando una hipótesis realmente increíble, que vamos a escucharla en base a uno de sus voceros, Víctor Hugo Morales. ¿Lo tenés ahí grabado? Y da la sensación de que, como se han producido los episodios, y dado que uno de los primeros intentos de quienes se desbarrancan inmediatamente hacia la infamia fue dejar abierta la puerta de un asesinato, dado que había tal custodia y que la puerta estaba cerrada por dentro, las contingencias mencionadas hasta el presente no pueden alimentar otra hipótesis, da la sensación, que la del suicidio. Bien. Ahí lo tenías a Víctor Hugo Morales por el micrófono de Continental diciendo esto. Primero, Víctor Hugo, para contarte, porque conducís un programa, no hay una sola puerta, hay dos. Sí. Hay una puerta de servicio y hay una puerta de frente. La puerta de frente, el ascensor de la puerta de frente tiene clave. El ascensor. El ascensor. La puerta de servicio, el ascensor de la puerta de servicio no tiene clave. No. No sabemos si la puerta de servicio estaba cerrada, abierta o no. Pero igual, yo te recomiendo leer de Edgar Allan Poe en adelante. Hay un montón de cuentos que hablan de asesinato con la llave del lado de adentro. O sea, es un tema histórico de los policiales que no empezó ahora, viene del siglo XIX, de que se inventaron la llave, más o menos. Sí, pero con ventanas, entrando por otro lado. Vamos a tomar nota de qué es lo que se dice desde el lado donde quieren que esto funcione como un crimen, porque ya a esta altura no tienen más remedio, están jugados, y Clarín hizo lo que hizo hoy, ese título, en el cual Lagomarsino queda comprometido en una página atroz, que seguramente una vez más le impidió salir a la calle, a él, a sus hijos, a su familia, porque un espía habló por teléfono muchas veces y vive cerca de la casa de Lagomarsino. Esta es la síntesis, y para nada es una socarronería de mi parte. Vamos a ver lo que dicen gentes que están de ese lado Clarín de la vida. Conocimos a Nisman. Sí. Yo creo que la gente que conoció a Nisman durante muchos años no puede imaginarse jamás un homicidio. Claro. Yo creo que la gente que conoció a Nisman durante muchos años no puede imaginarse jamás un homicidio. Te fue mal en un examen, no te cerró tal cosa y te suicidás como si fuera una alternativa más. No. Y hay una cuestión fundamental, que es cómo las personas cuidan su apariencia. Claro. Nisman era una persona, digamos, que se presentaba de punta en blanco cuando tenía que ir a un programa de televisión, vos lo veías permanentemente. Bien. Un suicidio. ¿Lo mataron? Mira, yo no lo puedo decir, pero mira, llegué 10 minutos tarde porque estaba mirando una serie que se llama Tirador, ¿no? Y que hay una escena donde la mafia rusa agarra a una persona, la sienta en una silla, le pone unos aparatos especiales, le pone la pistola así y de golpe
una persona totalmente cubierta tira un piolín y lo hace suicidar. Te juro que me agarró, pero yo no puedo decir. Hay Digamos, varias escenas. es la justicia. Yo no lo voy a decir. Hay una serie en inglés. Con estos elementos, con lo que usted acaba de escuchar, es obvio que lo mataron a Nisman porque había hecho la denuncia, o lo que decía el periodista, que fue un acto fallido, no tiene importancia, nadie podía pensar que era un homicidio. Dijo, en realidad quería decir, nadie podía pensar que era un suicidio. Lo de Andajasi, diciendo calzoncillos cuando no lo eran, porque era un short, hasta en eso. O mienten, o se mienten, o para tener razón disparatean, sin chequear absolutamente nada, tan solo la mentira, imponerla, porque son más, porque los ven más, por lo que fuere. Aprovechar esa circunstancia. Y después este delirio de Bullrich, que es uno de los tantos delirios. Y todo esto lleva a quien era presidente de la República, una cosa insólita, pero lo era, hasta hace poco tiempo, internacionalmente, a hablar de un asesinato cometido contra un fiscal en el país que presidía. What's happened in the case of Albert Nisman? We don't know yet, but we are working hard to know what happened. We need to know what happened. That's part of clarifying our future. To show that he was killed, who killed it, who did it, he was killed, and therefore, we need to know who did it. Asesinato, dicho por el presidente, una irresponsabilidad, no tiene una sola prueba. Ya ve usted el papel que se hace desde el lugar donde por intereses, porque no se olvide nunca, el día que Nisman se pegó el tiro, Macri empezó a ser presidente. Y esta gente empezó a robarse absolutamente todo lo que podía llevarse gracias a esa relación con Macri. Mire, La Nación el día antes, vamos a ubicarnos en aquel sábado. Mañana, sábado, es el día en el cual Nisman va haciendo cada vez más fuerte la decisión de suicidarse. Incógnitas, decía La Nación, que surgen de la denuncia, las dudas que dejó la acusación, que involucra a la presidenta con un plan secreto para establecer las relaciones con Irán. Si La Nación tenía dudas, no sé si podemos publicar alguna de las dudas que planteaba. Ahí está. Si el plan era librar de responsabilidad a Irán, ¿por qué los iraníes no aceptaron el memorándum en vez de cortar las negociaciones? Yo supongo que al periodista que escribió esa nota de La Nación lo habrán echado, porque ya con eso se terminaba absolutamente todo el tema. Hay una frase de Sandra Arroyo Salgado, de tantas que le dijo ese sábado. Ese sábado, Nisman lee los diarios, lee La Nación, que le dice eso, y lee los WhatsApp que intercambia con su exmujer, que le dice en una parte lo que, a ver si lo tenemos. Estiramos un poquitito, cómo no, porque es importante todo lo que ocurría ese sábado. Pero ya más o menos usted tiene idea, porque lo hemos puesto al aire alguna vez esta semana. Él le trataba de explicar por qué se había venido y había abandonado a su hija en el aeropuerto. Y ella le decía, no te preocupes, para molestar, para agredir o para lo que fuera, olvídate de mí y de tus hijas. Lo único que te interesa es la figuración, el éxito, estar en la tapa de los diarios. Nuestra vida no es así. Y mis hijas no necesitan de un papá de 50 años que le dé a ellas, hablaba de las prostitutas, lo que ellas tendrán que saber conseguir por sí mismas. Salgamos de esto, no lo busquen más, no hay problema, porque son los datos ya conocidos por quien haya trabajado más o menos de ciudadano. Pero también estaban los desesperados ese sábado llamados a Estiuso, porque no lo atendía. No lo atendía porque estaba enojado. Y estaba enojado porque Nisman se había cortado solo. Porque como le habían dicho desde el PRO, Laura Alonso y todos los demás que lo iban a echar, él vino y dijo, si yo denuncio a la presidenta no me echan. Y esto es lo que vino a hacer, con una desprolijidad, desprovisto de pruebas. Y después, desesperado, cuando supo que tenía que ir al Congreso, lo llamaba Estiuso. Y Estiuso habrá dicho, ahora me llamás, ahora, después de haberte cortado solo y haberme comprometido, porque todo el mundo piensa que la denuncia está escrita o hecha o dictada por mí, ahora arréglate solo. Así que lo teníamos a Nisman, con los diarios hasta La Nación dándole contra, con lo que le había dicho
por WhatsApp ese mismo día a su exmujer. Ahí está esto. Pese a todo esto, estoy haciendo hasta lo que no puedo y poniendo toda mi energía positiva para que Yara tenga su viaje de 15. Y no te preocupes ni vos ni tu familia. Que ella lo está pasando bárbaro y feliz con un jean, un par de zapatillas, una remera, 2 bombachas, un corpeño. Ah, me olvidaba. Y sin un centavo de euros o dólares. ¿Puede seguir esto un poquito más? Porque estos WhatsApp son los únicos que Nisman no borró. Estoy hecho mierda y vos encima seguís. Pasamos al siguiente. Le ofrecí a Matías que viaje a llevarle la valija y la plata. Yo le sacaba el pasaje y ni siquiera me contestó. Y aquí está posiblemente lo medular de la desesperación de ese pobre hombre, ninguneado por los diarios, desoído por los espías que él suponía que lo tenían que ayudar, y con este ataque de su exmujer. No te preocupes, ni yo ni mis hijas somos tan basura como para hacer nada, no somos oportunistas y además yo les estoy enseñando a ser feliz con poco, o con mucho, sí, con mucho, pero con mucho amor, atención, dedicación, estudio y trabajo, para que sean mujeres de bien y que se valgan por ellas mismas y no esperen o especulen con nadie. Hay muchos tramos, todos ellos son atroces para Nisman. Y Nisman, que borró todo lo que había en los WhatsApp, dejó esto. Es un mensaje final para alguien que no puede ser otra que Sandra Arroyo Salgado. Después está lo que Le Monde decía sobre lo que eran las alertas rojas. En Argentina, el misterio Nisman. Le Monde, para que no haya ninguna duda de cómo se cocinaba esto, pero el golpe fatal vendría de aquel que fuera secretario de Interpol entre 2000 y 2014, el norteamericano Ronald Noble. Al día siguiente de la denuncia del procurador, él negó los alegatos según los cuales el gobierno argentino habría pedido que se levante la alerta roja. Pero además, con relación al caso AMIA, usted indicó que Interpol debía mantener las notificaciones rojas en vigor. Su posición y la del gobierno argentino fueron consistentes y firmes. He dejado claro a usted oralmente y posteriormente por escrito que Interpol dio la bienvenida a todos los esfuerzos de Argentina e Irán para cooperar en el caso AMIA. Era Timerman leyendo lo que Ronald Noble había enviado esos días. Así llegaba Nisman al sábado, mañana hará 5 años. Pidió, bueno, vamos a revisar los últimos momentos, los últimos días, horas de la vida de Nisman. Últimas horas de Nisman. Le pidió a 3 personas una pistola hasta conseguirla de Lago Marcino. Lo llamó varias veces reclamándosela. Envió con un custodio una carta a un periodista de la que nunca se supo el contenido. Devolvió una llamada de Waldo Wolf, que mañana es orador en el acto, y le devolvió solamente una foto. Leyó Página 12, La Nación y Clarín, con la desmentida de Ronald Noble. Hasta el diario La Nación le quitaba el apoyo. Leyó una nota sobre lo que sucede con la vida después de la muerte. ¿Habrá vida otra vez?, se preguntaba antes del disparo fatal. Solo en su casa, harto demostrado que no hubo nadie con él. Estaba con el departamento cerrado, estaba con la puerta del baño cerrada, cuando lo encontraron cerrada por su propio cuerpo, sin que nunca se detectara una sola persona extraña en el apartamento, en los ascensores, en el edificio, en los patios, ni en las calles aledañas, revisado que fue todo Puerto Madero. Tomó la pistola que estaba en la funda verde y se quitó la vida. No se pesquisó pólvora, sino que se pesquisó restos de fulminante. Entonces lo dividen en 2 grandes grupos: partículas características, los 3, partículas consistentes, 2. No hubo una característica, pero 88 consistentes, que puede ser. Otras cosas me podrían estar generando el mismo resultado. ¿Qué cosas? Por ejemplo, cuando uno frena un automóvil, se libera antimonio. Estoy en un baño. Ningún freno. En la pirotecnia, manejo de fuegos artificiales, no hubo manejo de fuegos artificiales. Hay unas herramientas industriales que es para clavar en hormigón,
Pero Nisman no estuvo clavando. Saquen sus conclusiones. Por descarte estoy hablando, porque no dice que no había. Hay 88 partículas. No le encuentro explicación de cómo, si Nisman no esgrimió el arma, tenga mis partículas de GCR, porque están, y tenga la disposición y distribución de manchas de sangre. ¿Por qué esta B en la mano? Porque es esta mano, es esta forma. Y justifica por qué tiene sangre acá, acá y acá no. Justamente, un patrón vacío que está así. Es muy claro esto. Si yo tomo un vaso con agua y tiro hacia adelante, como vendría de acá para allá, todas las líneas van hacia allá. Y claro, ahora si uno ve la mancha, no van para allá, van para allá y para atrás. Porque vino de arriba. Claro, vino de arriba la mano. No vino desde acá, vino de arriba de la boca. Porque... Mañana hay un acto al que no va la familia, al que no va la DAIA, al que no va la AMIA, ni los fiscales, aquellos ridículos de la marcha del 18F, tampoco van. Ya no tienen cómo plantarle cara a tanta mentira. Ya no alcanza a ir con este diario mafioso debajo del brazo, tratando de justificarse. Ya no es que la puerta estaba abierta, como decían, la puerta estaba cerrada. Ya no hay un chino que lo mate, ya no hay un pasadizo secreto, ya no hay posibilidades de que el revólver estuviera a 15 o 20 centímetros, estaba pegado. Ya no hay manera de mentir que no había partículas en las manos, porque acabamos de ver que las había. Ya queda solamente la expresión de los periodistas de Mañeto diciendo denunció a la presidenta y aparece muerto. Lo mataron. Esto es obvio. Con esa obviedad ya no pueden llevar multitudes, ya no pueden llevar gente, ya no pueden tener oradores en serio. Patricia Bullrich y Waldo Wolf es una propuesta demasiado modesta, demasiado mediocre para intentar tener razón. ¿Quiénes jugarán mañana a que todavía creen en esta mentira? ¿Quiénes dicen mentime que me gusta? ¿Quiénes son aquellos que están tan pero tan dispuestos a decir yo de mi inteligencia nada espero? ¿De qué manera se van a comportar mañana a 5 años de la muerte de Nisman, que fue un suicidio, pero qué Clarín por conveniencia? Un partido que luego fue gobierno también por conveniencia. Un sector social y un grupo de abogados, todos por conveniencia, quisieron convertir en un crimen espantoso cometido por el Estado. No encontraron nunca una sola prueba, hasta llegar al patético relato de hoy, en el que dan una nueva pista. Empieza todo de nuevo ahora. Una pista porque un espía de los 500 que hay, vecino de Lagomarsino, aquel día, caramba, habló demasiado por teléfono. Esto es todo lo que tienen y mucha desvergüenza. La seguimos.